Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 131. C107, 1. Señor de la Cour, si no hay ningún problema, por favor firme el contrato como lo conversamos antes, dijo Cain. Claro que no. Le deseo un buen negocio, señor Penn, respondió el señor de la Cour. Cain estrechó la mano del hombre de mediana edad. Las sonrisas en ambos rostros parecían sinceras, aunque la sinceridad en los negocios a menudo depende de quién se beneficia al final. La indemnización por daños y perjuicios estipulada en el contrato era extremadamente alta. Incumplirlo equivaldría a convertir a la otra parte en millonaria en el mundo mágico. Si alguien se negaba a cumplir el acuerdo o a pagar la multa, tendría que perder la vida y la reputación de su familia. Había demasiado en juego. Nadie con una familia o un negocio respetable se atrevería a romperlo. Solo un mago oscuro desesperado y aislado podría considerarlo. La familia de la Cour poseía una plantación de hierbas mágicas en Francia, junto con otros dos negocios relacionados con materiales de dragón. Se acercaron a Cain para intercambiar los ingredientes de sus pociones por materiales de dragón producidos por su empresa. Pero Cain había adivinado sus intenciones. Discretamente, había ordenado a un clon de la sombra que contratara a un bufete de abogados londinense para redactar dos contratos plagados de trampas cuidadosamente elaboradas. Jefe, siento que el señor de la Cour es un poco... Gui hizo una pausa, intentando expresar su inquietud. Algo en el señor de la Cour le parecía extraño, pero no podía identificarlo. Cain respondió con indiferencia. ¿A quién le importa lo que traman? Mientras haya dinero de por medio. Gui, deja que otro se encargue de la tienda por ahora. Tu tarea es negociar con otras familias que comercian con materiales mágicos y asegurar su negocio, antes de que se corra la voz de cualquier infracción. Si la familia de la Cour gestionaba sus negocios honestamente, podrían ganar un buen dinero. Pero si tenían segundas intenciones, era probable que perdieran toda su fortuna familiar a manos de Cain. Entiendo, jefe, dijo Gui con una sonrisa. Sintió que unirse a Cain había sido la decisión correcta. Gracias a sus contratos exclusivos de materiales de dragón de fuego, cualquiera que necesitara esos recursos no tenía más remedio que visitar la tienda de materiales mágicos de Cain. Sin embargo, las políticas de la tienda exigían que los magos que compraban materiales de dragón de fuego también adquirieran uno o dos juegos de ingredientes para pociones. Si bien los precios de los materiales para pociones aún no habían subido, una vez que se agotaran las existencias, otros comerciantes de pociones no podrían competir. El mercado mágico británico tenía sus límites. Muchos magos no necesitaban ingredientes para pociones de inmediato, pero quienes supervisaban dichas operaciones estaban comprensiblemente nerviosos. Por ejemplo, la botica Sluggy Things, ubicada al lado de la tienda de Cain, ya había entregado su negocio de materiales para pociones a Cain y decidió centrarse exclusivamente en la venta de pociones. Después de unos meses, Cain planeó abrir una tienda de pociones para Gui en el callejón Diagon. Era lógico imaginar si Sluggy Things se convertirían en magos oscuros e intentarían volar la tienda por la frustración. Cain instó una vez más. Te dejaré el resto a ti. Todavía necesito volver a Hogwarts. De acuerdo, jefe, respondió Gui. Sabía que Cain trabajaba como profesor en Hogwarts, pero no entendía cómo se las arreglaba para pasar tanto tiempo en el callejón Diagon todos los días. Tras salir de la tienda de pociones, Cain no regresó a Hogwarts. La figura en el callejón Diagon era simplemente un clon de sombra, mientras que su cuerpo principal se encontraba en lo profundo del bosque prohibido, buscando unicornios. Además de conseguir contratos de cooperación con la familia de la Cour y otros socios comerciales, Cain necesitaba visitar el callejón Nocturne. No había vuelto desde su última compra en Borgin y Burkes. Esta vez, quería preguntar si tenían acceso a la artesanía Goblin. Cuando el clon de sombra fue despedido de su residencia en el callejón Diagon, el chakra y sus recuerdos regresaron a la mente de Cain. En ese momento, Cain sobrevolaba el bosque en busca de unicornios. Había encontrado leves rastros de 1 o 2 días antes, pero fue interrumpido por un grupo de centauros que le dispararon flechas. Enfurecido, Cain les dio una lección a los centauros. Aunque no mató a ninguno, todos se retiraron con moretones y heridas. De no ser por las reglas de Hogwarts, Cain no habría dejado escapar a sus atacantes tan fácilmente. La artesanía de los goblins está verdaderamente bien resguardada. Ni siquiera los magos oscuros se atreven a incursionar en ese negocio, murmuró Cain para sí mismo. Revisó cuidadosamente sus hallazgos y concluyó que Borgin y Burkes no le habían mentido. Para proteger sus secretos comerciales, los goblins preferían destruir su artesanía antes que permitir que cayera en manos humanas.
Ante esto, Cain se resignó a usar objetos creados por magos para sus proyectos actuales. Si bien no había mucha diferencia entre ambos en el mundo ninja, Cain prefería la calidad de los goblins. Tampoco hay señales de unicornios en esta zona. ¿Podrían haberles avisado los centauros? Se preguntó, marcando las zonas buscadas en su mapa. La sospecha se apoderó de su mente. Los centauros, resentidos por su encuentro anterior, podrían haber advertido a los unicornios sobre él. Si los pillaba conspirando, no dudaría en volver a enfrentarse a ellos. Después de terminar su búsqueda, Cain usó el encantamiento volador para regresar directamente a Hogwarts. Recientemente, la profesora Sprout estuvo ocupada ampliando el invernadero, lo que obligó a reprogramar sus clases de herbología. Pasó la mayor parte del tiempo reubicando cuidadosamente sus queridas plantas de pociones. Ahora que la ampliación del invernadero estaba terminada, la profesora Sprout tenía que recuperar sus clases. Mientras tanto, otros profesores tenían horarios más ligeros, sobre todo Cain. Una vez que fue el profesor más ocupado de Hogwarts, se había convertido en el más ocioso en las últimas semanas. Chapter 132. C107, 2. Los magos de séptimo año estaban ocupados preparándose para la graduación. Entre ellos, los expertos en herbología y pociones fueron recomendados por Cain para unirse a su tienda, ya que planeaba abrir una nueva sucursal pronto y necesitaría más personal. Mientras tanto, los magos de sexto año se concentraron en avanzar en sus estudios, mientras que los que tomaron los éxtasis pudieron manejar más fácilmente su último año debido a su preparación. Los estudiantes de quinto año, por otro lado, estaban ocupados con sus exámenes de la OUR. Sabiendo que las OUR implican combate real, Cain le escribió a Lupin y le envió 200 galeones, solicitando una guía completa sobre los temas del examen. Cuando los estudiantes de quinto año recibieron los materiales de estudio que Cain les había proporcionado, aplaudieron con entusiasmo. Aunque el contenido tenía más de una década de antigüedad, el Ministerio de Magia no había actualizado significativamente el formato del examen en años, lo que hacía que la guía de preparación fuera muy efectiva. Sin embargo, algunas estudiantes atrevidas intentaron aprovechar la oportunidad para acercarse a Cain e incluso intentaron ofrecerle besos. Sus acciones parecían organizadas y premeditadas, pero Cain, con una rápida reacción, las bloqueó con un hechizo de barrera. Si bien uno o dos admiradores habrían sido manejables, una multitud de ellos era abrumadora. Para los estudiantes de primero a cuarto año, las clases de defensa contra las artes oscuras eran relativamente sencillas. Memorizar las lecciones de Cain y obtener un buen resultado en la clase final de duelo casi garantizaba una calificación perfecta. Al regresar a Hogwarts desde el bosque prohibido, Cain a menudo se encontraba con estudiantes en su camino. Profesor. Profesor Pent. Cain siempre los saludaba individualmente. Sin embargo, era conocido entre los estudiantes por ser esquivo fuera de clase. Corrieron rumores de que solo Hermione Granger parecía ver al profesor Pent con regularidad. Un rumor afirmaba que un estudiante audaz le había enviado al profesor Pent un regalo inapropiado, en concreto, ropa, lo que le impedía permanecer en la escuela con frecuencia. Aunque no se confirmó, la historia circuló con insistencia y muchos la creyeron cierta. Cain, sin embargo, permaneció ajeno a tales chismes. Nadie se atrevía a mencionarlo en clase, y fuera de clase, Hermione era la única alumna que conversaba con él regularmente. Hoy, una vez más, su búsqueda de unicornios no había dado ningún resultado. Cuando Cain regresó a su oficina de defensa contra las artes oscuras, notó que la puerta estaba desbloqueada. Hermione entró y percibió el tenue aroma de la poción preparándose. El caldero burbujeaba, pero la habitación estaba vacía. Le había dado permiso a Hermione para usar su despacho para preparar pociones, y ella solía aprovecharlo. Probablemente salió al baño, reflexionó Cain. Se acercó al caldero e inspeccionó su contenido. Por su aroma a melocotón, supuso que podría ser una poción para mejorar la inteligencia. Sin embargo, con sus limitados conocimientos sobre la elaboración de pociones, no podía estar completamente seguro. Es mejor no perturbar una poción durante su preparación, y Hermione probablemente se había ido después de asegurarse de que todo estuviera correctamente organizado. Sentado en su escritorio, Cain recordó de repente que hacía tiempo que no atormentaba el diario de Tom. La idea de usar fuego demoníaco en él era tentadora. Después de todo, el diario era un objeto malicioso. Sin embargo, cuando Cain fue a buscar el diario, descubrió que había desaparecido. ¿Dónde está el diario? ¿Se lo llevó Hermione? Era difícil para cualquier otra persona entrar a su oficina sin permiso, y entre los estudiantes más jóvenes, solo Hermione podría conocer el contrahechizo para desbloquear las barreras protectoras. Aún así, Hermione debería haber sabido que era un artefacto de magia oscura y no lo habría manipulado a la ligera. Profesor Pent. Un grito repentino interrumpió sus pensamientos. Harry y Ron aparecieron en la puerta de la oficina, ambos sin aliento. ¿Qué pasa? Preguntó Cain, poniéndose de pie. Hubo un incidente, exclamó Harry. La expresión de Cain se tornó seria. ¿Dónde está Hermione? ¿Hermione? ¿Qué tiene que ver esto con ella? Preguntó Harry, confundido. El accidente le ocurrió a una estudiante de quinto año de Gryffindor. Cerca de la torre de Gryffindor, una de las mayores fue atacada y quedó petrificada por un hechizo muy poderoso. Cain frunció el ceño. Ron, regresa y espera las novedades. Harry, ven conmigo. Sin esperar una respuesta, Cain lanzó un hechizo de levitación sobre Harry, haciendo que flotara detrás, y luego usó un hechizo de vuelo para correr directamente al baño de chicas del segundo piso.
Un minuto después, Harry, aún levitando, aterrizó junto a él y miró a su alrededor con nerviosismo. Profesor, este es el baño de chicas. Lo sé, respondió Cain secamente, señalando el fregadero que tenía a su lado. Ahora usa tu parcel para decirle que se abra. Abierto. ¿Estás hablando inglés, Harry? Cain suspiró, recordándose que la habilidad de Harry para hablar parcel provenía del fragmento de alma de Voldemort. Era posible que no pudiera invocar esa habilidad cuando estaba nervioso. Antes de que Harry pudiera volver a intentarlo, Cain conjuró una pequeña serpiente negra ilusoria que se deslizó hacia Harry. La visión lo sobresaltó y cambió instintivamente al parcel, aunque lo único que logró decir fue: atrás, atrás rápido. Harry, es una serpiente falsa. Solo dile que se abra y desaparecerá. Abierto. Esta vez, Harry habló en parcel. El lavabo se apartó al instante, revelando un oscuro pasadizo que conducía a la cámara de los secretos. Vuelve ahora, Harry. Estarás bien, le ordenó Cain antes de usar un hechizo de vuelo para descender a la cámara. Profesor, hablo parcel. Protestó Harry, queriendo seguirlo. Sentía que la situación era grave y creía que si se mantenía cerca del profesor Pent, no correría ningún peligro. Pero antes de que Harry pudiera dar un paso adelante, Cain ya se había ido. Harry miró hacia el pasillo, pero estaba completamente oscuro. No tenía ni idea de la altura del precipicio y no llevaba su varita. Probablemente debería informar al profesor Dumbledore, murmuró Harry para sí mismo. Convenciéndose de que esa era la acción correcta, se dio la vuelta y salió corriendo del baño. Chapter 133. C108, 1. Lumos. Cain dio una orden con la mano, y al instante siguiente, la habitación secreta se volvió tan brillante como un pequeño sol. Esto se debía a su inmenso poder mágico, que hacía que sus hechizos fueran mucho más poderosos que los de los magos comunes. Su magia podía absorber energía natural y convertirla en poder. Además, Cain tenía un clon de sombra que absorbía energía natural a diario. No estaba del todo seguro de la magnitud de su poder mágico, pero sabía que no había alcanzado su límite, si es que existía alguno. Con la luz del hechizo, Cain se acercó a una tubería cerrada. Intentó el encantamiento de desbloqueo, pero falló. En ese momento, Cain se arrepintió de no haber traído a Harry. Debería haberle pedido que abriera la puerta y lo hiciera subir. Destrozado. Sin paciencia, Cain lanzó la maldición aplastante, abriendo un agujero en el muro de piedra junto a la tubería. Con su inmensa fuerza mágica, la maldición aplastante que usó era comparable a 5 o 6 explosivos C4. Se abrió un pasadizo y Cain lo atravesó. Tras recorrer la larga tubería, llegó a la habitación secreta construida por Slytherin, tan legendaria como era. Cerca de la estatua de piedra de Slytherin, en el otro extremo, había dos figuras. Una era alta, delgada y vestía una túnica de Hogwarts. La otra era muy pálida. Tom, parece que mi amabilidad te ha dado muchas ilusiones, haciéndote creer que podrías resistirte. Entonces, ¿encontraste a mi ahijada? ¿Qué método usaste para controlarla? Le dijo Cain a Tom mientras lanzaba un encantamiento levitatorio sobre Hermione, haciéndola flotar hacia él. Durante todo el proceso, Tom no lo detuvo, tal vez porque actualmente estaba conectado a la fuerza vital de Hermione y no podía usar magia en ella. Pero su rostro se contorsionó de rabia y le gritó a Cain: ¿misericordia? Cada día me quemas con fuego infernal, por mucho que te pida clemencia. Solo debilitaste las llamas con el paso del tiempo y yo fingí morir. ¿Misericordia? Las dos últimas palabras las gritó Tom casi como si estuviera desahogando todos los agravios que había sufrido por parte de Cain. Lo he decidido, se burló Tom. Primero la mataré a ella y luego a ti. Nadie podrá salvarte. Lo juro. Mientras decía esto, Tom respiró hondo, recordando de repente los horrores que había sufrido en el diario. Pero ahora, había resucitado y por fin era libre. Cain, ignorando la ira impotente de Tom, abrazó a Hermione mientras ella flotaba hacia él. Examinó cuidadosamente su estado. Hermione, ¿estás bien? Padrino, dijo Hermione débilmente, con la mirada apagada. No pudo seguir hablando. No puedes salvarla, dijo Tom con suficiencia. Esta magia es irreversible. Ahora no es más que alimento para mi resurrección. El orgullo de Tom se ensanchó. La idea de atormentar a Cain obligándolo a ver morir a su ahijada, solo para que fuera consumida por el basilisco de Slytherin, era el regalo perfecto para acompañar su resurrección como el Señor Oscuro. ¿Quieres saber cómo la controlé? Es ridículo, de verdad. En aquel entonces, pensé que no había esperanza. Tom, no sé de dónde viene tu confianza, exponiendo tus debilidades y sermoneándome seriamente, pero aún eres más ridículo. Después de que Cain terminó de hablar, el diario que estaba junto a Tom Riddle voló hacia él. No. El diario ha vuelto. Al ver esto, Tom sintió un pánico repentino. La magia aún no estaba completa y él no había resucitado del todo. Pero su hechizo de evocación no funcionó, y su poder mágico actual aún dependía de un Gryffindor de segundo año. ¿Cómo podría compararse con la fuerza de Cain? El diario. Sal y mata a esa persona. La frase anterior mostraba a Tom intentando usar el encantamiento volador de nuevo. Tras fracasar, comenzó a invocar al basilisco. Después de 2 intentos fallidos con el encantamiento volador, finalmente recordó que quien lo atormentaba frente a él era un profesor de defensa contra las artes oscuras a quien le gustaba estudiar magia oscura. Mientras Tom invocaba al basilisco en Parcel, la estatua de piedra de Slytherin hizo un movimiento tremendo y se le abrió un agujero en la boca. El sonido del basilisco deslizándose resonó por la habitación. Pero para entonces, el diario ya había caído en manos de Cain.
Cain negó con la cabeza y le dijo a Tom: Tom, si hubieras sido honesto, podrías haber durado un poco más. Pero ahora, ya no vales nada. Auge. En cuanto Cain dijo esas palabras, la mano que sostenía el diario se encendió repentinamente con un violento fuego infernal. Las brillantes llamas amarillas que aparecieron al principio se tornaron gradualmente de un oscuro tono rojo sangre, emitiendo una luz extraña y siniestra. Uf. Ah. El poder de Fiendfire ya era aterrador, especialmente para un maestro del fuego como Cain, que poseía los genes tanto de un fénix como de un dragón de fuego. El horrocrux del diario se destruyó en un instante. En ese mismo instante, el cuerpo casi revivido de Tom también fue destruido, rompiéndose junto con el diario. No importa cuán fuerte gritara Tom, no pudo evitar la destrucción del diario. Cuando Tom desapareció por completo, Cain detuvo el fuego demoníaco que tenía en la mano. Hermione, que había estado en sus brazos, recuperó las fuerzas y recordó de inmediato todo lo que había vivido en los últimos días. Como si fuera una presentación de pesadilla, sus recuerdos se reprodujeron cuadro por cuadro ante sus ojos. Padrino, lo siento. Cain le acarició el pelo enmarañado y luego le lanzó un hechizo de limpieza. Discúlpate cuando salgamos de aquí. Esto no tiene nada que ver contigo. Es culpa de Tom, él es el malvado. Por cierto, también está el basilisco, padrino. Vamos, lo acaba de invocar. Lo sé. Resulta que me interesan los basiliscos, y ya está. Chapter 134. C108, 2. Al ver que Hermione quería regresar, Cain no pudo evitar extender la mano y sujetarle la cabeza. Mirar al basilisco sería como chocar con el Avada Kedavra. Incluso él necesitaba mirar a sus pies y escuchar los sonidos para orientarse. A medida que el ruido se intensificaba, Cain levantó la cabeza y exhaló una gran bola de fuego demoníaco por la boca. La llama adoptó al instante la forma de un fénix. Mientras Cain continuaba manipulando el fuego Fiendfire, el charco de agua circundante se vaporizó por el intenso calor. Silbido de silbido. El rugido del basilisco estaba lleno de pánico. Había vivido durante miles de años, creciendo desde una pequeña criatura hasta una de decenas de metros de longitud, pero ahora sentía miedo y terror ante el fuego demonio con forma de fénix, que lo doblaba en tamaño. Pero antes de que el basilisco pudiera darse la vuelta, un dragón Fiendfire apareció en el pasillo de la estatua de Slytherin, y el Fiendfire circundante rápidamente formó una valla, rodeándolo firmemente. Esta vez, el basilisco no se atrevió a moverse. Solo pudo enroscar su enorme cuerpo y rugir débilmente. La valla de fuego infernal se abrió de repente, creando un pasaje. El clon de sombra de Cain emergió y se dirigió al basilisco. Sé que puedes oír el lenguaje humano. Date la vuelta y entrégate a mí ahora, o fuego infernal te quemará vivo. Habiendo vivido miles de años y poseyendo sus propios pensamientos, el basilisco probablemente podía entender el lenguaje humano. De lo contrario, o si era demasiado terco para expresarse, Cain simplemente reclamaría su cadáver. Afortunadamente, no mucho después de que Cain terminara de hablar, el basilisco se desenrolló y se dio vuelta sobre su espalda, dejando al descubierto su vientre. Si eres sensato, encoge rápido, dijo Cain con una sonrisa. Lanzó el encantamiento encogedor al basilisco y extinguió el fuego demoníaco circundante. El basilisco, ahora encogido a solo unos 10 centímetros de largo, se enroscó en la mano de Cain. Le lanzó un encantamiento de petrificación y un encantamiento purificador antes de colocarlo alrededor de su muñeca como un brazalete. Ahora, hablemos de usted, señorita Granger, dijo Cain, volviéndose hacia Hermione. ¿Por qué se llevó un diario que sabía que estaba maldito con magia oscura? Cain bajó suavemente a Hermione de sus brazos. Al oír su pregunta, ella bajó la cabeza de inmediato. Tras una pausa, habló. En ese momento oí una voz. Parecía un sueño. La voz decía cosas en las que pensaba a menudo, y era intermitente. En ese momento, solo tenía un pensamiento. Quería charlar un rato con él. Cuando regresemos, empieza a practicar oclumancia y magia de memoria, instruyó Cain. No digas nada cuando salgamos y déjamelo todo a mí. Cain le dio una palmadita a Hermione en la cabeza. Inicialmente había planeado colarse en la habitación secreta para llevarse el basilisco, pero por suerte no hubo grandes pérdidas, y esta crisis ahora podía convertirse en un beneficio. Después de someter al basilisco, la única función restante de la Cámara de los Secretos eran las tuberías que conducían a cada piso, pero eso era algo que Dumbledore debía manejar. Cain tomó a Hermione y salieron. Usando el encantamiento levitatorio, flotaron por el lavabo del baño de chicas. Justo cuando salían, llegó Harry con Dumbledore y varios profesores más. Profesor Pent, el asunto está resuelto, director. Hermione estaba controlada por alguien, pero yo la rescaté. El mago oscuro que controlaba a Granger y al basilisco en la Cámara de los Secretos ha sido eliminado. Mientras Cain hablaba, notó que Snape miraba fijamente su muñeca. Al bajar la vista, se dio cuenta de que el brazalete de basilisco se había desprendido. Rápidamente lo volvió a colocar. ¿Qué pasó con el compañero que fue atacado?, preguntó. Dumbledore fingió no notar el brazalete de basilisco y respondió. Afortunadamente, Perky solo quedó petrificado. No miró directamente al basilisco, pero para recuperarse, tendremos que esperar a que madure la mandrágora de la profesora Sprout. Cain asintió. Enviaré a alguien. Debería haber bastante mandrágora disponible, eso es todo. Creo que el profesor Snape preparará una poción antipetrificación perfecta, profesor Pent. Hermione tembló levemente al oír el nombre de Perky. Perky era el mayor con quien tenía un pequeño desacuerdo, sobre todo porque se había negado a presentar a su padrino.
A ella inconscientemente le desagradaba Perky, lo que la llevó a manipular al basilisco para vengarse. Hermione estaba a punto de hablar cuando Cain le sujetó suavemente la cabeza hacia abajo. Director Dumbledore, quiero contarle algo sobre este diario. Al oír esto, Dumbledore miró el objeto en la mano de Cain. Si Cain no lo explicaba bien, sería difícil distinguir que era un diario. Venga a mi despacho, profesor Pent. Cain le ordenó a Hermione que lo esperara en la oficina y luego siguió a Dumbledore hasta la oficina del director. En cuanto entraron, un fénix rojo voló hacia Cain. Podía percibir sus pensamientos. No era hostil, solo curioso y sorprendido. El fénix aterrizó directamente sobre su hombro y luego se detuvo, estudiando a Cain. Fawkes te ve como a un amigo, dijo Dumbledore. Le ofreció algunos caramelos, pero al ver que a Cain no le interesaban, Dumbledore desprendió un caramelo de miel y se lo metió en la boca. Profesor Pent, ¿qué desea decirme? Este diario es el Horrocrux de Tom Riddle. Fue él quien influyó en Hermione para que abriera la Cámara de los Secretos y liberara al basilisco. Por cierto, también abrió la cámara hace 50 años. Esa es una noticia realmente sorprendente. ¿Es el basilisco de hace 50 años el que llevas en la muñeca? Es un poco diferente, pero eso no importa. Lo que importa es que Tom Riddle tiene más de un Horrocrux, probablemente 7. Al oír esto, el rostro de Dumbledore se puso serio. Tom Riddle había sido su alumno y ahora era el Señor Oscuro. Ya veo, profesor Pent. Muchas gracias por la información. En cuanto al basilisco, lo he dominado, director Dumbledore. El basilisco ya me ha expresado su rendición. Cain dejó en claro que, aunque esta era la mascota de Slytherin, había abandonado Slytherin y ahora pertenecía a su nuevo amo, Cain. Dumbledore hizo un gesto con la mano. Por supuesto, no tengo objeción a la propiedad del basilisco, pero Hagrid necesitará alguna prueba, profesor Pent. Chapter 135. C109, 1. Cain y Dumbledore llegaron a un consenso, y los dos sonrieron como especuladores. Cain proporcionó el basilisco para ayudar a Hagrid a demostrar su inocencia, mientras que Dumbledore usó magia para asegurarse de que la criatura estuviera oculta al Ministerio de Magia. Mientras tanto, las futuras cosechas de Hagrid del Bosque Prohibido ahora podrían venderse a la tienda de materiales para pociones de Cain. El Bosque Prohibido contenía muchos recursos valiosos. Hagrid ocasionalmente comerciaba con los centauros, intercambiando objetos que no necesitaban, a menudo objetos muy preciados y caros, entre los humanos. El incidente de la Cámara de los Secretos se resolvió satisfactoriamente, aunque al pobre Tom Riddle no le fue tan bien. Cain, siempre oportunista, planeó llevar parte del botín al mundo ninja para llegar a un acuerdo con Orochimaru. Sin embargo, quien más sufrió fue Perky. Como estudiante de quinto año, había perdido una tarde entera de estudio para sus exámenes. Afortunadamente, la experiencia no lo afectó demasiado. La noticia del incidente nunca trascendió más allá de Hogwarts. Dumbledore y los demás profesores se esforzaron por ocultarlo. Cuando Cain regresó a su oficina, la puerta se abrió con un crujido, sobresaltando a Hermione. Saltó de la trona como un conejo asustado. ¿Por qué no te preparaste una poción calmante? Recuerdo que sabes cómo hacerla, comentó Cain al entrar. Hermione parecía abatida, probablemente consumida por la culpa desde que salió del baño de chicas. Tan preocupada que había olvidado incluso los fundamentos de la magia. Por suerte, recurrí al profesor Snape y conseguí un frasco. Claro, el hombre es un maestro del extorsionismo. Exigió al menos 5 ingredientes para pociones como pago. Al oír el tono de disgusto de Cain, Hermione no pudo evitar reír suavemente, imaginando su expresión mientras Snape se aprovechaba de la situación. Dio un sorbo a la poción que tenía en la mano y, al cabo de un momento, su ánimo mejoró notablemente. Padrino, este incidente olvídalo. Se acabó, interrumpió Cain con suavidad. Solo ten más cuidado la próxima vez. Sin embargo, necesitas aprender oclumancia y magia de la memoria. Le escribiré a Lupin más tarde para encontrarte un maestro adecuado. Ah, y una cosa más. La miel para la leche se acabó. Que este incidente sirva de lección. Los ojos marrones de Hermione se abrieron ligeramente en respuesta. ¿Era un castigo? ¿De verdad tendría que beber leche sin azúcar en el futuro? Para otros, esto podría parecer trivial, pero para Hermione era una consecuencia importante. Agradecía que Perky no hubiera resultado herido, pero la culpa aún la carcomía. Había recurrido a la magia oscura para engañar a otros e incluso había burlado el hechizo antibloqueo del cajón de Cain. Cain, por otro lado, sintió una punzada de arrepentimiento. Si Tom no hubiera muerto tan prematuramente, Cain podría haberle extraído un cúmulo de conocimiento sobre artes oscuras. Tom, de 17 años, había recorrido toda la sección restringida y, en algunos aspectos, tenía más conocimientos que Cain en ese campo. Tras pasar un rato con Cain, Hermione finalmente se levantó para regresar a la sala común de Gryffindor. En cuanto salió de su despacho, dejó escapar un suspiro de alivio, dándose unas palmaditas en el pecho como para calmar los nervios. Por suerte, su padrino no le había preguntado sobre su conversación con el diario. Si lo hubiera hecho, no estaba segura de cómo habría respondido. El incidente en la Cámara de los Secretos no causó ningún disturbio público, pero Lucius Malfoy aún así se enteró de la participación de Perky a través de Draco. Sin embargo, Lucius se vio incapaz de movilizar a la Junta Escolar contra Dumbledore. Con la influencia de Cain, la dependencia de Dumbledore de la Junta había disminuido significativamente.
Además, la familia Malfoy estaba preocupada con sus propios problemas. Aunque Lucius consideró atacar a Dumbledore, la presencia de Cain en Hogwarts lo hizo abandonar la idea, frustrado. El negocio de productos relacionados con dragones de la familia Malfoy se había visto afectado, lo que dejó a Lucius incapaz de entrometerse de manera efectiva en los asuntos de Hogwarts. Cain continuó con sus actividades habituales en Hogwarts, practicando magia, explorando la sección restringida y enseñando. Sin embargo, su entusiasmo por la enseñanza había menguado. Había cubierto la mayor parte del material que quería compartir, y sus reservas de conocimiento no eran inagotables. De hecho, Cain albergaba una idea inusual: enseñar a los estudiantes de Hogwarts a usar el encantamiento levitatorio para controlar 10 ametralladoras Gatling simultáneamente. Creía que sería una forma eficaz de combatir a magos oscuros y criaturas peligrosas. En el mundo mágico actual, solo las criaturas mágicas de 4 estrellas o más podían resistir semejante potencia de fuego moderna. Pero esto, por supuesto, era algo que no podía enseñar en Hogwarts. En cambio, planeó invitar a Lupin como asistente del profesor de defensa contra las artes oscuras. Hermione podría ayudar preparando la poción Matalobos. Con su nivel actual de habilidad en pociones, incluso a Snape le costaría descontar puntos, aunque podría recurrir a criticar su actitud. Algo que divirtió a Cain fue la resolución del rumor sobre su supuesta afición al ajo y la cebolla. El precio que Hermione pagó para limpiar su nombre: un vaso de leche fresca cada mañana. Hacia el final del año escolar, Cain finalmente completó todos los pasos necesarios para dominar la transformación animada. Había pasado meses trabajando con Mandrágora y ahora necesitaba limpiarse a fondo para eliminar el olor persistente. «Padrino, ¿puedo ir a ver?», preguntó Hermione, con los ojos llenos de curiosidad y emoción. Antes de que Cain pudiera negarse, añadió rápidamente: «Tendré que aprender la transformación animaga en el futuro. Observarte ahora me daría una valiosa experiencia y ayudaría a reducir el riesgo de fracasar más adelante». Cain suspiró, comprendiendo su razonamiento, pero aún así cediendo. «Bien. A medianoche, en el césped cerca del bosque prohibido, al sur del Gran Lago. Ahí es donde suelo practicar hechizos. Pero tendrás que evitar a Filch por tu cuenta». Por supuesto, Cain planeaba encargarse de Filch esa noche. Tenía el presentimiento de que, de todas formas, podría haber una pequeña gira nocturna de magos. Efectivamente, a medianoche, Cain estaba de pie en el césped, mirando con una mezcla de diversión e incredulidad a los 3 jóvenes magos frente a él. De verdad lo lograron los 3. ¿Acaso caben 3 personas en la capa de invisibilidad? Usamos la capa para distraer en la biblioteca, explicó Ron. Después de que Filch fuera a revisarla, nos escabullimos. Fue idea de Hermione, añadió Harry rápidamente, echando a Hermione por la borda. Hermione les lanzó una mirada penetrante antes de enderezarse y fingir indiferencia. Esperó pacientemente a que Cain comenzara su transformación animada. Chapter 136. C109, 2. Cain negó con la cabeza, indicándoles a los 3 que se alejaran. Luego sacó la poción que había preparado con antelación. Llevaba mucho tiempo planeando este momento, y no iba a esperar otra oportunidad. Lanzando el hechizo sobre sí mismo, Cain bebió rápidamente la poción. Al comenzar la transformación, la imagen de un ave apareció en su mente. Al principio, pensó que podría ser un águila o un gorrión. Pero al clarificarse, se dio cuenta de que era algo mucho más extraordinario: un fénix. Sin embargo, algo inesperado ocurrió durante la transformación. Los vasos sanguíneos de Cain comenzaron a brillar con un rojo intenso. El virus extremis que contenía se había activado, reaccionando a la mutación en su cuerpo e intentando repararla. «Maldita sea», ahora lo murmuró Cain apretando los dientes. Se concentró, canalizando su poder mágico y chakra para indicarle al virus extremis que se detuviera. Tras un momento de tensión, logró suprimir su función de reparación, permitiendo que la transformación continuara. La ropa de Cain pareció fundirse con su piel, y su cuerpo empezó a cambiar. Plumas plateadas le brotaron por todo el cuerpo, y creció hasta elevarse por encima del césped. «Dios mío, ¿es esa la forma animada del padrino?», exclamó Hermione con asombro. Harry, siempre la voz de la razón, le recordó: «Hermione, esto es Hogwarts. Se supone que debes decir Merlín». «Sé que se supone que es Merlín», espetó Hermione, apenas capaz de contener la emoción. «¿Pero sabes siquiera en qué clase de criatura se acaba de convertir el padrino? Nunca había visto un pájaro como este. Plumas blancas plateadas, un cuerpo de más de 2 metros de altura. Se parece un poco al Fawkes del profesor Dumbledore», interrumpió Harry. «¿Fawkes? Sí. Es un fénix. Vi a Fawkes la última vez que fui al despacho del director. Pero Fawkes tiene plumas rojas, y el profesor se ha transformado en uno con plumas plateadas», dijo Harry, ajustándose las gafas mientras observaba al enorme pájaro. «Es imposible. Un fénix es una criatura mágica. Un animago no puede transformarse en una criatura mágica», protestó Hermione, aunque su tono era más curioso que escéptico. Mientras la transformación de Cain se estabilizaba, la curiosidad de Hermione superó su cautela. Se lanzó hacia adelante. Su pequeño cuerpo parecía aún más pequeño al lado del fénix plateado de 2 metros de largo. «¿Padrino?», llamó vacilante, estirando el cuello para mirar al majestuoso pájaro. En respuesta, el fénix agachó la cabeza y agarró suavemente a Hermione por el collar con el pico. Antes de que pudiera reaccionar, la arrojó sobre su lomo. Hermione gritó de sorpresa, casi perdiendo el equilibrio, pero rápidamente se agarró a las plumas para estabilizarse. «¡Guau, mira, Harry!
Hermione va montada en un fénix, exclamó Ron. Ya lo veo, Ron, respondió Harry con un dejo de envidia en la voz. Pero, por desgracia, ese es su padrino, no el nuestro. Se ajustó las gafas de nuevo, deseando en silencio tener un padrino que pudiera transformarse en fénix y dejarlo montarlo. He oído que las plumas de fénix son muy valiosas, reflexionó Ron en voz alta. Se usan para hacer varitas mágicas, ¿verdad? Después de escuchar la audaz idea de Ron, Harry rápidamente sacudió la cabeza con incredulidad y le advirtió. Ron, retira lo que estabas pensando. Ese es el animado del profesor, no un fénix común. Cain, en su forma animada, puso a prueba sus nuevas habilidades. Extendió sus magníficas alas, de unos 4 o 5 metros de largo. Con un solo aleteo, una fuerte ráfaga de viento desequilibró a Harry y Ron, haciéndolos caer de lado. Con otro potente aleteo, Cain se elevó hacia el cielo. Pero no sin antes agarrar a Harry y Ron con sus afiladas garras y llevárselos. Como fénix, Cain había adquirido una increíble velocidad de vuelo y garras afiladas como cuchillas. Voló muy alto sobre Hogwarts, brindándoles al trío una experiencia impresionante de surcar el cielo nocturno. Sin embargo, para Hermione y los chicos, la experiencia fue drásticamente diferente. El viaje de Hermione en la espalda de Cain fue como un asiento de primera clase, mientras que Harry y Ron, colgando de sus garras, se sintieron como pasajeros con un boleto de pie, o tal vez uno fuera del tren por completo. Tras el vuelo, Cain los depositó con cuidado en la torre de Gryffindor. Al volver a su forma humana, encontró a Hermione aún rebosante de emoción. Padrino, eso fue increíble. ¿No lo crees, Ron, Harry? Preguntó con los ojos brillantes. Sí, increíble, respondió Harry a regañadientes, todavía pálido. Apenas había logrado contenerse para no vomitar en pleno vuelo. Bueno, ya basta de emoción por esta noche, dijo Cain. Mañana tienen clase. A dormir, todos. Aprender animago le había mejorado mucho el ánimo a Cain, así que llevar al trío a dar una vuelta le pareció una celebración apropiada. Tras verlos de vuelta sanos y salvos a la torre de Gryffindor, se lanzó un hechizo de vuelo y regresó a su despacho. Si bien el hechizo de volar era indudablemente más práctico que el vuelo del fénix, carecía del mismo estilo y grandeza. Hermione, inspirada por lo que había visto, estaba decidida a aprender animago ella misma. Sin embargo, seguía curiosa. ¿Por qué tu forma de fénix se parece tanto a la de Fawkes, padrino? Preguntó. Cain, sin embargo, ignoró sus preguntas, comentando vagamente que su forma era solo la de un pájaro similar a un fénix. Aún sin convencerse, Hermione decidió investigar más. Después de todo, la forma de fénix de Fawkes y Cain guardaba similitudes, pero también claras diferencias. Planeaba revisar enciclopedias de aves durante las próximas vacaciones para saciar su curiosidad. Cain, por otro lado, consideró que el semestre había sido muy productivo. Además de dominar nueva magia, había adquirido un basilisco y otros valiosos materiales mágicos. Al acercarse el final del segundo año de Hermione, Cain también cerró varios acuerdos con Gui. Con estos nuevos acuerdos, la tienda de materiales para pociones de Cain estaba lista para expandirse a otros mercados europeos. Ya casi es hora de volver, pensó Cain, reflexionando sobre su progreso en los mundos Marvel y Ninja. Ya había sentado unas bases sólidas en el mundo mágico, asegurando la estabilidad de su tienda de pociones con contratos mágicos a prueba de bombas. Aún así, antes de poder regresar a sus otras aventuras, necesitaba finalizar todos sus arreglos en el mundo mágico. Chapter 137. C110, 1. La cosecha ha sido bastante buena. Tardó más de 2 meses, pero está bien. Cain llevaba bastante tiempo ausente, y su influencia crecía día a día. Ahora contaba con centros de investigación biológica, compañías biofarmacéuticas, empresas de seguridad militar de Umbrella y compañías energéticas recién registradas. En el futuro, podría usar un clon de sombra para permanecer en el mundo Marvel. Si evitaba luchar, podría sellar más chakra con la técnica de sellado, lo que le permitiría persistir durante más de un mes. Luego estaba el basilisco. Tras liberar a la criatura congelada, Cain se dirigió a él. De ahora en adelante vivirás en el mar cerca de aquí. Te proporcionaré comida con regularidad. Recuerda, mantén tu existencia oculta a los demás. Durante la segunda mitad de su tiempo en Hogwarts, Cain también usó el chakra sabio en el basilisco. Tras medio año de gestación, el vínculo entre ellos se fortaleció, lo que le permitió a Cain percibir los pensamientos del basilisco. Ahora, prácticamente controlaba su vida y su muerte. Tras adaptarse al chakra, el basilisco recuperó su forma de decenas de metros. Cain desconocía su límite de crecimiento actual, pero afortunadamente, el mar ofrecía un vasto escondite. Lo que más había ganado con este esfuerzo eran nuevos hechizos, como el hechizo de volar, la maldición Imperius y la transfiguración. Estos hechizos le permitieron superar a la gente común. Mientras se mantuviera cauteloso con Camartag y otras fuerzas extraordinarias, Cain podría continuar su desarrollo con seguridad durante otros 10 años. En 10 años, Cain sin duda sería capaz de crear un ejército extremadamente poderoso a través de la biotecnología y la tecnología mecánica. Incluso podría convertir la civilización de la Tierra en el cuarto imperio más grande del universo. Esa era la ambición de Cain, aunque no estaba del todo fuera de su alcance. Sin embargo, aún necesitaba desarrollarse lentamente. Después de todo, su empresa aún no se había consolidado en Estados Unidos. Después de delegar los asuntos acumulados a un clon de sombra, Cain tomó su teléfono, marcó y dijo: Betty, ¿estás ocupada? Sinceramente, no entiendo la dirección de su desarrollo.
En mi opinión, debería al menos esperar a establecer su empresa biofarmacéutica antes de apostar por las energías limpias. ¿Tiene idea de cuánta gente se opondrá si impulsa las energías limpias ahora? Betty Ross había estado informando a Cain sobre sus últimos acontecimientos desde que subió al coche. Había un deje de resentimiento en su voz. Después de todo, Cain había desaparecido tanto tiempo, y Betty se había quedado a cargo de una cuarta parte de su industria y capital. Si cometía el más mínimo error, el negocio de Cain podría correr un grave peligro. Lo más importante para Cain en ese momento era el proyecto del virus Extremis, en el que colaboraba con el ejército y que Betty también controlaba. A pesar de todo esto, a Betty le costaba sentirse mal. No necesitaba dinero, no odiaba tanto a Cain y, desde luego, no quería ver cómo otros le desmoralizaban. Pero a menudo Betty se sentía como si estuviera perdiendo la cabeza. Aunque no quería desarrollar energía limpia, era porque le preocupaba que Cain se convirtiera en el blanco de los magnates tradicionales de los recursos. Al fin y al cabo, ni siquiera su padre podía hacerles nada, y se atreverían a iniciar una guerra local por problemas energéticos. Cuando Cain estuvo fuera 2 meses, Betty no lo olvidó. De hecho, lo extrañaba cada vez más. Incluso ahora, en el coche, Betty Ross empezó a frotarse las piernas nerviosamente, aunque intentaba distraerse mirando documentos. Afortunadamente, se había cambiado a un Lincoln con un compartimento sellado. No te preocupes, Betty. Banco y los demás tardarán al menos 2 años en desarrollarse de verdad. Para entonces, incluso si alguien tiene malas intenciones, puedo con ello. Cain la tranquilizó. Si fueras una persona común y corriente sin superpoderes, tendrías que tener cuidado con esos magnates de los recursos, pero él no era cualquiera. En 2 años, Banco y su hijo ya no darían publicidad al proyecto del reactor ARC. Anton Banco había sido deportado de Estados Unidos y era el más consciente de las consecuencias de apresurarse. Su salud mejoraba lentamente, y ahora podía permitirse esperar. Dejemos eso de lado por ahora. ¿Cómo va el virus Extremis? Cain notó que Betty seguía jugueteando con las piernas y lo había estado mirando, así que la atrajo hacia sí, rodeándola con un brazo por la cintura y la dejó sentarse en su regazo. Infórmame así. Quiero oírlo todo con claridad. El virus Extremis está progresando bien y el primer lote ha sido aceptado. Betty dijo unas palabras antes de apartar con rabia la mano de Cain, lo que le dificultó informar. Pero sentir el calor de su cuerpo la hizo tragar saliva con nerviosismo, y finalmente aceleró su inquieme. Betty Ross tenía un canal especial para consultar sobre el escuadrón de supersoldados del ejército. El equipo de Cain había dado una tasa de éxito de alrededor del 70%, pero la tasa de éxito del ejército era solo del 50%. Muchos fracasos tenían poco que ver con el suero en sí, sino más bien con las emociones del usuario. Esta fue la conclusión a la que llegaron los investigadores militares. El suero del virus Extremis era muy sensible a las emociones. Si el usuario estaba demasiado excitado o asustado, se desencadenaba un aumento de la frecuencia cardíaca, lo que provocaba que el virus Extremis se calentara rápidamente y posiblemente explotara. Sin embargo, los sujetos exitosos habían adquirido superfuerza, capaces de aplastar una placa de acero de 4 milímetros con facilidad, junto con mayor velocidad, tiempos de reacción y habilidades de recuperación, todo al nivel de supersoldados. En comparación con los datos de Steve Rogers, solo eran ligeramente más débiles, pero su resiliencia era varias veces mayor. Cain, mi padre, planea confiar varios de los sueros que dejó el Dr. Erskine a su centro de investigación biológica. Si logra perfeccionarlos, seguirá cooperando con usted para desarrollarlos juntos. Ya casi lo tenemos. Después de que Betty terminó de hablar, rápidamente retiró la mano traviesa de Cain, apenas resistiendo el impulso de ceder. Se levantó apresuradamente, se ajustó la ropa y el maquillaje y se alejó de Cain. Claro que estoy de acuerdo. Concédeme una cita con el general Ross otro día. Después de salir del auto, Cain le dijo a Betty. Chapter 138. C110, 2. Si Cain recuerda correctamente, Howard y Erskine probablemente habían dejado una copia del suero del supersoldado, que tenía un defecto importante y había sido congelado. Parece que el éxito del suero del virus Extremis le dio esperanza a Ross y quiso reiniciar el proyecto. Escuché que tu padre fue ascendido a un puesto más alto. Betty Ross, a diferencia de Cain, quien es ciego al mundo militar, negó con la cabeza y respondió. No es tan fácil, pero su poder ha crecido y ahora tiene más influencia política para el futuro. A menos que estalle una guerra mundial, será difícil para su padre avanzar más. El programa de supersoldados es solo su moneda de cambio política, pero le dará mayor influencia en el ejército de aquí en adelante. Betty ya había comenzado sus estudios avanzados de administración, aunque lo mantuvo en secreto, lo que la mantuvo aún más ocupada. Desde que Cain interrumpió su reunión con Bruce la última vez, solo había podido contactarlo por teléfono, y las llamadas se cortaron a los pocos minutos. Al llegar al centro de investigación biológica, Betty informó a Laura antes de partir. Como directora ejecutiva de una empresa biofarmacéutica, Laura necesitaba estar al tanto del progreso del suero de recuperación. El suero restaurador estaba casi terminado y sería una fuente temprana de ingresos para la compañía biofarmacéutica de Cain. Este fármaco había trascendido los límites de los tratamientos tradicionales, por lo que el proceso de aprobación se había modificado ligeramente. Cain lo había informado hacía 2 años, y los avances recientes, junto con las órdenes militares, habían acelerado el proceso de reanudación de la comercialización del fármaco. En 6 meses, la poción de recuperación estaría disponible para la venta al público.
Para entonces, se habría formado el primer escuadrón de supersoldados del ejército. El general Ross y los beneficiarios relevantes del escuadrón de supersoldados habían prometido ayudar a Kain a acortar el proceso de aprobación del suero. Al fin y al cabo, ya lo utilizaban y en el ejército había cada vez más suboficiales con miembros rotos. La medicina de recuperación se dividiría en varios procedimientos diferentes, pero un tratamiento para regenerar una extremidad rota costaría al menos $300.000. Los pobres de América no podrían permitirse los efectos curativos de esta poción por el momento. Gastar los ahorros de toda una familia en un solo brazo era algo que Kain, con su naturaleza benévola, no quería ver. Así pues, los primeros lotes de la poción se distribuirían entre los ricos. Este mercado era enorme, con las necesidades de cientos de millones de personas. Incluso si la fábrica de Kain funcionara ininterrumpidamente, solo podría abastecer el 0,3% de la demanda en los próximos años. Durante casi medio día, Kain había estado discutiendo con Laura, Betty y otros sobre la reanudación de la comercialización de los productos farmacéuticos, el establecimiento de una fábrica farmacéutica y los preparativos para la conferencia de prensa. Kain sintió que podía dejar ir muchas cosas. En unos meses, el efecto del sello maldito seguiría mejorando. A menos que fueran destruidos por forasteros, les sería imposible traicionarlo. El clon de la sombra también se comunicó con Banco y su hijo. El reactor Ark en manos de Anton Banco aún era de primera generación. Planeaban mejorarlo durante al menos unas cuantas generaciones más antes de poder anunciarlo al público. Estoy muy ocupada hoy, señorita Betty. ¿Tiene alguna recomendación de restaurante? Vaya a Brook Grove. Hay un buen restaurante allí. Betty Ross abrió la puerta del auto y continuó hablando con Kain. No dijiste ni una palabra hoy, mi jefe. Escuchar es un trabajo físico, Betty. Después de subir al coche, hablaron de la ubicación con Paul y luego de otros asuntos. Betty, sobre el laboratorio Eugene, ya había recopilado la información. Sin embargo, este laboratorio contaba con respaldo y su objetivo era adquirirlo, lo que planteó un pequeño problema. Después de un rato, Paul dejó a Kain y Betty en el restaurante. Los esperaba afuera hasta que terminaran de comer y luego los llevaba a casa antes de poder descansar. Déjame probar un poco. No has estado aquí antes, así que puedes probar mi recomendación. Después de que Betty terminó de hablar con Kain, empezó a pedir comida. Sabía que Kain tenía mucho apetito, así que pidió mucha comida, que se serviría en tandas. El servicio del restaurante fue rápido, y en poco tiempo les trajeron los platos que pidieron. Kain no había probado mucha comida buena en el mundo de Harry Potter, y dependía principalmente de la comida que llevaban en sus mochilas espaciales. Pero los elfos domésticos de Hogwarts preparaban una comida deliciosa. Después de probar algunos platos, Kain elogió. La comida aquí es realmente buena. Parece que has estado aquí muchas veces. La última vez que me llamaste, no pude probarlo. Esta vez, probaré todos los platos. Antes de que Betty pudiera terminar de hablar, una persona apareció de repente a su lado. Al levantar la vista, entró en pánico. ¿Bruce? Bruce pareció desconcertado y preguntó. Betty, dijiste que estabas trabajando. ¿Por qué estás aquí? ¿Y quién es él? Es mi jefe. Acabamos de salir del trabajo, así que vinimos a cenar. Bruce, ¿qué haces aquí? Betty estaba un poco incoherente. No esperaba encontrarse con Bruce aquí. La universidad aún estaba lejos. ¿Por qué había venido Bruce? ¿Libre del trabajo? Betty, ¿vuelves más tarde? Recuerdo que dijiste que te tomarías unos días libres hace poco. Mis compañeros y yo cenamos cerca, y se acabó. Cuanto más miraba Bruce Banner a Kain, más incómodo y torpe se sentía. La apariencia de Kain era tan impactante que Bruce sintió una profunda crisis. Quería confiar en Betty, pero la sensación de inquietud en su pecho era como una espina. Quizás. Haré horas extras. Bruce, no me esperes. Puedes descansar primero. Betty bajó la cabeza ligeramente, cortando el último filete de su plato en varios trozos pequeños. Al ver a su novia tan hermosa y trabajando horas extras, Bruce continuó persuadiéndola. Betty, ya es tarde hoy, Bruce, realmente tengo algo que hacer. Como inconscientemente lo había rechazado hace un momento, Betty sintió que era mejor rechazarlo por completo. Bruce Banner sintió una punzada en el corazón y abandonó el restaurante sin decir otra palabra. Después de un rato, cuando terminaron de comer, Kain se levantó y le dijo a Betty. Vamos, Betty. Iré a trabajar contigo. Chapter 139. C111, 1. A la mañana siguiente, Kain se despertó tarde por una vez. Tras pasar un año como monje asceta, por fin vivió una vida normal esa noche. El comportamiento de Betty la noche anterior fue probablemente el más alocado que Kain había visto jamás. Parecía usarlo para olvidar su encuentro con Bruce Banner en el restaurante, tomando la iniciativa durante un buen rato como un caballero. Sin embargo, solo fue una locura en cuanto a impulso, sin ningún apoyo físico. Al acercarse, Betty perdió toda su fuerza de combate y, al final, no pudo recordar cuántas veces habían estado juntos. Aunque Betty planeó beber leche una vez en medio del combate para reducir el poder de combate de Kain, fue inútil. Con la última gota, Betty se durmió al instante. Ese tipo se convertirá en Hulk en el futuro. No vendrá a destruir mi empresa a propósito, ¿verdad? Kain pensó de repente en esta posibilidad mientras usaba magia para cocinar. Pero si Bruce Banner alguna vez hiciera algo así, Kain definitivamente lo atraparía y se lo entregaría al general Ross.
Bruce Banner es sin duda un genio, con doctorados en 7 especialidades, pero Kain no necesitaba nada de eso. Betty Ross, en cambio, era hija de Thaddeus Ross, y esos antecedentes le bastaban a Kain. Sin mencionar que estaban esos muslos delgados, que era bastante agradable sostener. Mientras Betty aún no despertaba, Kain experimentó con magia. La aparición, se dio cuenta, era una magia espacial muy práctica. Viajó a varios lugares al instante, y con su vasto poder mágico, completó cada teletransportación en un instante. Sintió que aparición era ligeramente más lenta que la lanzadera de su sistema. La magia en el mundo de Harry Potter es realmente ideal. Si lo piensas, casi todo se puede lograr con la ayuda de la magia, pensó Kain para sus adentros. Kain señaló al suelo, y la dura superficie se hinchó al instante como mercurio. En 2 segundos, se transformó en un guardia con armadura que sostenía una lanza, de 4 o 5 metros de altura. Entonces Kain asestó otro golpe, destrozando la guardia. Finalmente, usó un hechizo para restaurarla, devolviendo el suelo dañado a su estado original. Sin embargo, Betty Ross se había despertado gracias a la magia de Kain y la llamó desde la ventana del 3er piso. Kain rápidamente encontró una excusa para desestimar sus preocupaciones. Después de despertarse, Betty no tenía intención de volver a dormir. Comió algo y luego se preparó para ducharse e ir a trabajar. Tenía mucho que hacer. Después de que Laura se hizo cargo de la compañía biofarmacéutica, Umbrella pasó a manos de Betty Ross. Como es más fácil aceptar a algunos veteranos, a Kain no le preocupaba la distribución de personal del general Ross. La alta dirección de Umbrella tenía el sello de chakra de Kain, y eran muy importantes para la compañía de seguridad militar. Pronto, plantaría algunos sellos mágicos para asegurar la lealtad de las Fuerzas Armadas. Mientras comían, Betty preguntó, ¿todavía quieres ir a la empresa conmigo hoy? Si es así, puedo organizarte un itinerario. No, la empresa no necesita que vaya a menudo. Dentro de un tiempo, le pediré a Umbrella que te consiga 2 guardaespaldas. Al fin y al cabo, también eres la asistente personal de un multimillonario, así que la seguridad sigue siendo necesaria. Kain quería practicar magia en casa o visitar a Carl para comprobar cómo estaba la empresa de inversiones, pero se dio cuenta de que no había estado prestando mucha atención a la empresa y casi no tenía comunicación con ella, aparte de los correos electrónicos. Cuando Betty terminó su comida y estaba a punto de ir al baño a ducharse, Kain encontró excusas para ahorrar agua y evitar otras razones, pero podría haber sido la calidad del gel de ducha que compró lo que lo hizo resbalar durante el baño. Luego se escuchó el sonido del agua salpicando y estrellándose desde el baño. Betty había planeado originalmente llegar a la empresa al mediodía, pero al final tuvo que posponerlo para las 2 de la tarde debido al retraso de Kain. Tras pasar más de un mes en el mundo Marvel, Kain se había ocupado de varios asuntos. El más importante fue confirmar un nuevo proyecto de colaboración con el general Ross, el estudio del suero del supersoldado. La aparición del suero del virus Extremis hizo pensar al general Ross que el equipo de Kain poseía capacidades de investigación extremadamente poderosas y que posiblemente podría perfeccionar el suero del supersoldado, que tenía efectos secundarios. Por lo tanto, tras convencer a otros, cooperó con Kain en nombre de las Fuerzas Armadas. En realidad, Ross podría haber obtenido silenciosamente el suero del supersoldado por su cuenta, pero eso significaría que Kain no ganaría fama y Ross no tendría el poder ni la influencia política de la investigación. Kain había interceptado 2 pequeños viales de suero en secreto y había copiado los datos experimentales de ese año. Aunque faltaba la fórmula del suero, Kain creía que Orochimaru podría replicarlo. A menos que no hubiera ninguna esperanza, Kain no invitaría a Tsunade a unirse, ya que su posición actual era demasiado delicada. Esto era diferente a lo que ocurría con Orochimaru, cuyos intereses y cooperación con Kain eran inseparables. De vuelta al mundo ninja. Estoy cerca de Konoha ahora, así que necesitaré usar clones de sombra para cubrir muchas otras áreas. Tras pensarlo bien, Kain tomó una decisión. El país de las olas, el país del té y el país del fuego tenían asuntos pendientes, pero no eran muy importantes, y los clones de sombra serían suficientes. Si ocurre algo inesperado, Kain podría aparecer en cualquier momento. Con su poder mágico y habilidades actuales, un Chunin común no sería rival para él. Es difícil para los ninjas que dependen de la inteligencia infligir daño efectivo a Kain sin conocer las debilidades de la magia. Especialmente con la magia voladora combinada con Avada Kedavra, Kain podía matar fácilmente a ninjas con reacciones más lentas en el aire. Sin embargo, estas son solo sus especulaciones. Nunca había peleado antes, por lo que todo era aún desconocido. Técnica de invocación. Kain invocó a la pequeña serpiente blanca que se comunicaba con Orochimaru, escribió algo de información e intenciones sobre el suero del supersoldado en un pergamino y luego metió bruscamente el pergamino en la boca de la pequeña serpiente blanca. Dáselo a Orochimaru. La pequeña serpiente blanca asintió débilmente al escuchar la orden, luego regresó rápidamente a la cueva Richie con un suave golpe. Chapter 140. C111, 2. Kain no tardó mucho en recibir una respuesta de Orochimaru, quien le decía que estaba ocupado con sus negocios y que no le convenía visitar la cueva Richie. Sin embargo, Orochimaru esperaba que Kain pudiera ir a Konoha a hablar con él cuando tuviera más tiempo libre. Ve a Konoha, ¿habrá una guerra en el mundo ninja? En ese momento, el clon de sombra que Kain había enviado para recopilar información también envió recuerdos. Parecía ser alrededor del año 43 de Konoha, y efectivamente había muchos informes de guerra en el mundo ninja, incluso entre los civiles. La guerra llegó mucho antes de lo esperado.
Parece que lo que hice antes de irme tuvo un gran impacto. Simplemente no sé cuál es el plan de Orochimaru. ¿Acaso pretende usar esta guerra para convertirse en el cuarto Hokage? Kain reflexionó un momento y luego decidió dirigirse a Konoha. Planeaba hablar con Orochimaru, y si este aspiraba a convertirse en Hokage, Kain lo apoyaría plenamente. Kain podría haber cooperado bien con Konoha, pero aquellos funcionarios de alto rango de Konoha, que habían estado esperando complacientemente el momento oportuno, siguieron alejándolo. Si Orochimaru se convirtiera en Hokage, entonces el poder de Konoha se maximizaría y Kain podría obtener aún más beneficios. Cuando Kain llegó a Konoha, pudo sentir la atmósfera de guerra aún más agudamente. Al igual que la última vez, las puertas de Konoha estaban fuertemente custodiadas, con ninjas patrullando visibles en los altos muros y aleros. Aunque Kain tenía un pase emitido por Konoha, tuvo que pasar por algunas inspecciones antes de poder entrar. Kain podía notar claramente que los shinobi de Konoha en la puerta lo reconocían, como si hubieran recibido instrucciones especiales con respecto a él. Mientras caminaba por la calle comercial, a excepción de la farmacia y la tienda de postres, la mayoría de los demás negocios estaban vacíos. Jefe. Cuando Nanami vio a Kain, inmediatamente le entregó las tareas de cajera a otro asistente de la tienda y siguió a Kain a la trastienda. La habitación estaba bien cuidada, y el personal la limpiaba con frecuencia, así que estaba bastante ordenada. Después de esperar a que Nanami se sentara, Kain le preguntó sobre la situación reciente. Nanami, que no era un ninja, solo podía informar los ingresos y gastos de las tiendas a Kain. Los comercios habían ido bien en los últimos meses, con saldos sustanciales, pero la tensión reciente en el pueblo había afectado directamente el gasto de consumo y el entretenimiento. Había mucha menos gente alrededor, y aunque el negocio de medicinas y postres se había duplicado, la mayoría de los clientes eran ninjas. Los gastos se mantuvieron iguales, pero Nanami presentía que pronto habría más huérfanos de guerra. Aunque los directores de varios orfanatos no habían dicho nada, Nanami notó claramente un cambio en el número de huérfanos que apoyaban cuando entregó los fondos. Sin embargo, ninguno de los directores del orfanato había pedido un aumento de financiación ni nada por el estilo. Al final, Nanami sonrió y dijo, «Jefe, Kusina viene aquí cada 2 días. Si no hay ningún accidente, volverá esta noche». Lo que la hacía reír era que el jefe era tan encantador que incluso la pequeña Kusina se sentía atraída por él. Pero pensándolo bien, tenía sentido. Si no tuviera ya un hijo, definitivamente se sentiría atraída por el jefe al igual que Kusina. Ya veo, Nanami. Después de despedir a Nanami, que se estaba volviendo más casual, Kain separó un clon de sombra para monitorear las cosas, luego contactó a Yakushi no por mensaje. Yakushi no ya era Chunin médica antes de la partida de Kain, y aún era alumna de Tsunade, así que no debería estar en el campo de batalla. Pero con el ambiente actual en la aldea, Kain no estaba seguro de si Yakushi no estaría ocupada en ese momento. Después de un rato, Yakushi no respondió, describiendo brevemente los acontecimientos recientes. Konoha se había enfrentado recientemente a los shinobi de roca y, poco después, a los shinobi de arena. Las causas de ambos conflictos estaban relacionadas con el colmillo blanco de Konoha. Aunque esta información aún no se había difundido dentro de la aldea, Yakushi no, como estudiante de Tsunade, ya había escuchado algunas noticias de Tsunade. Colmillo blanco estaba en apuros esta vez. Se decía que los enviados de los 2 daimyos habían partido hacia la mansión daimyo en el País del Fuego. Konoha se encontraba ahora en una posición muy pasiva. Además, se esperaba que esta noticia no se mantuviera en secreto por mucho tiempo. Una vez que el enviado del daimyo del País del Fuego llegara a Konoha, los aldeanos y ninjas lo sabrían. Orochimaru no se encontraba en la aldea en ese momento. Hacía un tiempo, lo habían enviado a la frontera del País de la Hierba para lidiar con los shinobi de roca. Sin embargo, con la llegada de los enviados de ambos países, la situación en la frontera se había aliviado temporalmente. Se esperaba que Orochimaru regresara pronto. Resulta que Orochimaru no está en Konoha, y el colmillo blanco de Konoha está involucrado en algunos asuntos menores. Solo con su fuerza, ¿cómo pudo cometer un error tan grave? Kain estaba desconcertado. Los Sannin rondaban los 30 años, la época dorada de un ninja. Aunque no poseían las técnicas prohibidas de más de 10 años después, seguían siendo muy superiores al Chunin promedio. Isakumo era más fuerte que los Sannin. Incluso el daimyo del País del Fuego conocía la reputación de colmillo blanco. Que cometiera errores 2 veces seguidas parecía inmerecido. Tal vez debería preguntarle a Orochimaru. Justo cuando Kain terminó de hablar, oyó el familiar sonido de pasos en el pasillo. El sonido le trajo de inmediato una imagen a la mente. Una chica pelirroja con medias negras caminando rápidamente por el pasillo. Cuando los pasos se detuvieron, una voz interrogativa vino desde afuera de la puerta. «Jefe, ¿puedo entrar?» Antes de que Kain pudiera responder, la puerta se abrió y una chica pelirroja asomó la cabeza. Cuando vio a Kain, esbozó una sonrisa feliz que había perdido hacía mucho tiempo.